Mi novio me preguntó si chateaba con otros hombres, obviamente yo le dije que no. Entonces me confesó que el chico con el que llevaba chateando 3 semanas era en realidad un perfil falso de él. El silencio después de la revelación no fue vacío, fue un rugido ensordecedor de su traición. Marco estaba sentado al borde de nuestro sofá de terciopelo azul, el mismo sofá que él había insistido en comprar, para que tuviéramos un rincón para acurrucarnos, y sus manos temblaban mientras sostenía el celular, que ahora se sentía como una bomba de relojería. Me había preguntado, con esa voz baja y contenida que sé que usa cuando está a punto de desmoronarse, ¿has estado chateando con otros hombres? Y yo, por supuesto, le había respondido que no, con la dignidad y la seguridad de quien es inocente de cualquier mal, porque, francamente, yo era inocente de lo que él creía. La culpa no era mía, sino de la situación insostenible que él había creado. Entonces soltó la bomba, esa frase estúpida y patética: Alex no existe, Elisa. Soy yo. Y en ese instante, en lugar de sentir la vergüenza que él esperaba ver, sentí una oleada de rabia tan pura que me quemó la garganta. Él, el hombre que me había prometido amor y confianza, el que se jactaba de nuestra relación madura, se había rebajado a crear un perfil falso para espiarme. ¿Cómo se atrevía? Me levanté tan rápido que el movimiento hizo temblar la pequeña mesa de centro que habíamos construido juntos, y lo miré con el desprecio que merecía un traidor de su calibre. ¿Tú hiciste qué? Pregunté, y mi voz era firme, porque en ese momento, la justicia estaba de mi lado. No importaba lo que yo hubiera escrito en esas 3 semanas, importaba que él había cruzado una línea moral que yo nunca habría considerado. Empezó a balbucear excusas patéticas sobre cómo se había sentido, alejado, como necesitaba saber, como si su inseguridad crónica fuera mi responsabilidad. Yo lo interrumpí, alzando la voz. ¿Alejado, Marco? ¿Tú crees que estabas alejado? Tú estabas ocupado, sí, pero lo que hiciste fue una violación de la confianza fundamental. ¿Ponerme a prueba? ¿Yo soy un experimento social para ti? Él intentó contraatacar, señalando que yo había caído en el juego, que los mensajes con Alex eran claramente inapropiados. Y allí estaba, el intento clásico del hombre controlador, desviar la atención de su propio crimen. Le dije que era patético. Le dije que sus acciones eran el reflejo de su propia toxicidad. Le expliqué que si yo había buscado algún tipo de conexión emocional fuera, era porque él me había empujado a ello con su constante, aunque sutil, distanciamiento. Sí, Marco me preguntaba cómo me había ido el día, pero lo hacía con el teléfono en la mano. Me traía flores, pero siempre eran las que menos le costaban. Esos pequeños gestos ya no eran sinceros, eran migajas que él lanzaba para silenciar su propia culpa. Le grité que no entendía la magnitud de lo que había hecho. Tú, Marco, has destruido la confianza con un acto deliberado y rastrero de espionaje. Yo solo respondía a la atención que sentía que me faltaba. Y esa falta, amigo mío, es tu responsabilidad. Por un segundo, vi un destello de dolor genuino en sus ojos, pero lo ignoré. Era el dolor de ser descubierto como un manipulador. Me negué a sentir culpa por 3 semanas de mensajes de texto inocentes, mensajes que solo buscaban la validación que él, con su presencia física constante y su atención superficial, no era capaz de darme. Él había creado la trampa, y la culpa era del trampero, no del animal que buscaba comida. 5 años es mucho tiempo para que alguien te dé por sentada. Marco y yo éramos la pareja perfecta en papel, el departamento de diseño increíble, los viajes, el perro perfectamente educado, todo. Pero la perfección externa a menudo oculta una profunda quietud interna. Los últimos 2 años, Marco había estado demasiado cómodo. Sus besos eran rutinarios, su interés en mi trabajo era cortés, pero vacío. Me decía que me amaba, sí, pero lo decía mientras revisaba correos, o mientras jugaba a la consola. Yo era un accesorio bonito y estable en su vida ya perfectamente estable. Este resentimiento comenzó a fermentar. Yo veía cómo él seguía ascendiendo en su carrera y recibiendo halagos, mientras yo me sentía estancada, consumida por una vida doméstica que él había idealizado para mí. Él me preguntaba todas las mañanas, ¿qué quieres para desayunar, mi amor? Pero era un ritual, no una pregunta sincera. Era una obligación que cumplía para poder marcar la casilla de novio atento y sentirse bien consigo mismo. Cuando yo le respondía que me daba igual, o que estaba cansada, él simplemente lo dejaba pasar, sin indagar, sin ver la grieta que se estaba abriendo en mi alma. Él nunca fue honestamente distante, pero sus atenciones carecían de la chispa, de la desesperación que yo necesitaba para sentir que importaba. Un martes por la noche, Marco me había preparado mi cena favorita, salmón a la plancha con espárragos. Él estaba allí, sonriendo, preguntándome cómo me sentía. Pero yo ya no podía ver su amabilidad. Solo veía el esfuerzo predecible, el intento fallido de llenar un vacío que él mismo había cavado. En mi cabeza, yo le gritaba, no quiero un salmón, quiero que me veas de verdad.
Pero en lugar de ser honesta y arruinar la cena con mis necesidades, me limité a decir, está delicioso, gracias. Ese fue el momento en que me di cuenta de que si no encontraba la chispa fuera, iba a morir lentamente dentro de esta falsa perfección. Fue entonces cuando apareció Alex. O mejor dicho, cuando Marco se dignó a enviarme el primer mensaje como Alex. Era un perfil de Instagram sugerido, de alguien que compartía mi extraño gusto por la poesía modernista y las series de crímenes oscuros. Su primer mensaje fue sobre un autor que Marco ni siquiera sabría deletrear. Finalmente alguien que entiende el subtexto, me escribió, Alex. Y ese simple mensaje, tan vacío de contexto real, se sintió más profundo y más conectado que cualquier conversación que había tenido con Marco en los últimos 6 meses. Marco, con su presencia constante, era el fantasma, Alex, la realidad emocionante. El contraste era brutal, y yo lo usé como justificación. Cuando Marco me abrazaba en la cama, su abrazo se sentía como una jaula. Mientras tanto, Alex me enviaba mensajes de voz por la mañana, que ahora sé que era Marco forzando un acento ridículo, que me hacían sentir deseada. Yo no estaba engañando a Marco, estaba buscando oxígeno en un matrimonio emocionalmente sofocante. Si él hubiera sido verdaderamente atento, si su amor hubiera tenido profundidad y no solo superficie, ¿habría necesitado yo a Alex? La respuesta era no. Él me empujó a buscar esa conexión, por lo tanto, la culpa era suya por fallarme en primer lugar. Las conversaciones con Alex se convirtieron en mi refugio secreto, y cuanto más me sumergía en esa atención renovada, más tóxica se volvía mi percepción de Marco. Él seguía haciendo las cosas que siempre había hecho, me dejaba notas de amor pegadas en el refrigerador, me compraba esa marca de café cara que me gustaba, planeaba salidas al campo. Pero yo las veía como gestos vacíos, como ruido blanco. Lo ignoré activamente, convencida de que su atención era una cortina de humo. Recuerdo una tarde en particular. Yo estaba riéndome a carcajadas con un chiste que me había mandado Alex sobre nuestro jefe. Sí, estábamos planeando sabotearlo, era hilarante, cuando Marco entró en la sala. Me preguntó, con una dulzura que ahora me irritaba, ¿de qué te ríes tanto, amor? Cuéntame. Y en lugar de mostrarle el mensaje, que me habría obligado a explicar la naturaleza de mi nueva amistad, le dije que era algo tonto del trabajo. Él se encogió de hombros, me besó en la frente y se fue a lavar los platos. Mientras él lavaba los platos, haciendo su parte de la vida de pareja, yo le escribía, Alex, estoy atrapada en esta rutina aburrida. Siento que mi novio y yo somos solo compañeros de piso con beneficios muy limitados. Él está aquí, pero no me ve. La ironía de esa situación, el cinismo de escribir eso mientras él estaba físicamente a 5 metros, realizando un acto de servicio en nuestra relación, era algo que mi mente descartó por completo. Mi justificación era clara, Marco no me veía emocionalmente, así que su presencia física era irrelevante. El ápice de mi justificación llegó cuando Alex sugirió vernos para tomar algo y hablar sin la presión de una pantalla. Mi corazón latió con una urgencia que no sentía desde la universidad. Por un fugaz e insignificante instante, sentí un pinchazo de culpa. Me pregunté qué diría Marco si supiera que yo estaba considerando físicamente ver a otro hombre. Inmediatamente, aplasté esa voz. Me dije que esto no era una traición. Era una investigación. Era una manera de medir cuánto me había afectado la negligencia emocional de Marco. Si yo sentía la necesidad de ir, era la prueba irrefutable de que Marco había fallado tan estrepitosamente que me había liberado de mis votos. Le respondía, Alex, que sí, que me encantaría, y propuse una hora para el sábado siguiente. Marco, ajeno a mi cruzada por la justicia personal, me preguntó esa misma noche si podíamos ir a ver a su madre el sábado. Puso su mano sobre mi rodilla y me miró con afecto. Le dije que no, que tenía un compromiso del trabajo. Y cuando vi la pequeña decepción en sus ojos, no sentí empatía. Sentí la confirmación, él era un obstáculo aburrido y predecible que me impedía la realización emocional. Él estaba, en mi mente, forzándome a mentir para conseguir lo que me merecía. Su amor no era suficiente, y por eso, él era el culpable de mi mentira. El jueves por la noche, solo 2 días antes de mi encuentro planeado con Alex, el ambiente en el departamento se cortaba con un cuchillo. Yo estaba inusualmente nerviosa, y Marco estaba inusualmente callado. Él no me dirigió la palabra durante la cena, simplemente comió su pasta, mirando fijamente un punto en la pared. Esta fue la prueba, la validación que yo necesitaba. ¿Ves? Me dije a mí misma, ahora que me necesitas, tú eres el distante. Tú me abandonas cuando más te necesito para justificarme. Olvidé que yo había estado distante y con el celular pegado a la mano durante 3 semanas. Finalmente, él dejó el tenedor y me miró. Y en ese momento, yo supe. No supe que era Alex, pero supe que el juego había terminado. ¿Pasa algo, Marco?
Pregunté con una inocencia forzada. Él me devolvió la pregunta en un tono que resonó en mi pecho. ¿Pasa algo contigo, Elisa? Me puse inmediatamente a la defensiva, como una leona que protegía a sus cachorros, aunque mis cachorros fueran mis fantasías de escape. Le dije que estaba harta de que me cuestionara, que estaba agotada de la presión que él ponía sobre nuestra relación para que fuera perfecta. Fue entonces cuando me hizo la pregunta que inició la explosión, la pregunta sobre otros hombres. Mi negación fue automática y visceral, y totalmente justificada. Yo no estaba chateando con hombres, estaba chateando con una fantasía creada por mi propio novio para probar mi lealtad. ¿Mentira? Sí. ¿Traición? Absolutamente no. Mi traición era una respuesta defensiva a su espionaje latente. Pero cuando él reveló la verdad, cuando el nombre, Alex, se materializó de sus labios y la pantalla mostró los chats, la realidad se torció en mi mente. Su revelación fue dramática y calculada. Marco me mostró la conversación final, donde yo confirmaba la cita. Sus ojos estaban húmedos, su respiración superficial. «Ibas a ir, Elisa. Ibas a verme a mí, pensando que era él». «¿Qué significa eso?», me preguntó, su voz rota por el dolor. Pero yo no escuché el dolor, escuché la acusación, la hipocresía. Me negué a disculparme por lo que él consideraba una, casi infidelidad. En cambio, me enfurecí por su cobardía. Él había fingido ser alguien mejor, más atento, más interesante, para demostrar que yo buscaba a alguien mejor. «Esto no es sobre los mensajes, Marco», espeté, levantándome y gesticulando con las manos. «Esto es sobre el hecho de que no confías en mí lo suficiente como para preguntar honestamente qué me pasa. Tuviste que arrastrarte y humillarte para probar un punto que solo prueba tu inseguridad. Si te hubieras enfocado en ser el novio que yo necesitaba, no habrías tenido que recurrir a ser un perfil falso». En ese instante, borré todo rastro de mi culpa. Marco era el verdadero villano, el que había roto el pacto sagrado al invadir mi espacio mental, al jugar con mis emociones. Yo solo había reaccionado a su fracaso como pareja. Marco, tras la confrontación, no podía lidiar con mi versión de los hechos. Esperaba lágrimas, súplicas, una confesión. Obtuvo una reprimenda moral de proporciones épicas. Se quedó en silencio, mirándome como si yo fuera una extraña, una criatura alienígena que habitaba el cuerpo de su novia. Él me dijo: «Estás intentando justificar engañarme emocionalmente con mi propia inseguridad. ¿De verdad no ves lo retorcido que es eso?». Y yo le respondí, con la autoridad de quien porta la verdad: «Lo que es retorcido es que tú crees que tu espionaje es menos grave que mi búsqueda desesperada de atención. Tú violaste mi privacidad. Yo solo violé tu ego». Me pidió que me fuera por unos días, que necesitaba espacio para procesar el nivel de disonancia cognitiva que yo estaba mostrando. ¡Qué palabra tan arrogante! Disonancia cognitiva. La única disonancia era la que él sentía al verse confrontado con su propia toxicidad. Recogí mis cosas con calma y dignidad. Mientras empacaba mi maleta, me reforcé: la relación se había roto mucho antes de que Alex existiera. Se había roto cuando Marco dejó de verme. Su acto de espionaje no fue el final de nuestra relación, fue la prueba irrefutable de que él nunca mereció mi lealtad, y su drama ahora solo era su intento de evitar la responsabilidad. Desde que me fui, me ha bloqueado en todas partes. Su cobardía es sorprendente. No puede enfrentarse a la verdad de que su amor era superficial, y por eso tiene que castigarme. Él ahora es la víctima, ¿verdad? El pobre Marco, traicionado por la mujer que solo quería sentirse deseada. Es un guión tan viejo y tan machista. Mi círculo de amigas lo entenderá, por supuesto. Les diré que Marco se volvió paranoico, que se volvió un controlador insoportable, y que creó un perfil falso para acosarme emocionalmente. Omitiré los detalles sobre mi cita planeada. Eso es solo ruido que desvirtúa el punto principal. Estoy aquí, en casa de mi amiga Sofía, y me siento extrañamente liberada. Marco quería que me sintiera culpable, pero lo que siento es una profunda injusticia. Me duele que él haya optado por esta táctica de manipulación en lugar de hablar conmigo honestamente. Me duele que me haya forzado a buscar consuelo en un extraño, o en una versión falsa de él mismo. La verdadera traición en esta historia no es la mía. Es la traición de un hombre que, en lugar de amar, decidió espiar, manipular y culpar. Y no permitiré que su ego destruya mi reputación, ni mi derecho a buscar la felicidad. Necesitaba publicar esto para que la gente entienda. Necesito saber que no estoy loca por sentirme indignada. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario, Anónimo 1. OP, tu capacidad para reescribir la secuencia de eventos es francamente asombrosa. Entiendo que la táctica de Marco de usar un perfil falso fue inmoral y una violación de la confianza, lo cual es innegable. Sin embargo, no puedes usar su error como un escudo moral para borrar tu propia intención. Llevabas 3 semanas coqueteando con alguien más, y no solo eso, planeaste una cita física.
No estabas buscando validación inocentemente, estabas persiguiendo una infidelidad, y solo el hecho de que él fuera el trampero evitó que se consumara. Cuando Marco lavaba los platos, tú estabas diciéndole a Alex que tu novio era un compañero de piso. ¿Cómo puedes decir que él te estaba forzando a mentir cuando él estaba activamente intentando ser un buen novio? Estás culpando al diagnóstico por la enfermedad. Usuario anónimo 2. Soy Marco, ¿verdad? No, en serio, soy Marco, porque la única forma en que puedo entender tu lógica es si mi cerebro ha sido completamente reestructurado para aceptar que mi propio espionaje es la razón por la que mi novia me desprecia. Tu narrativa se basa en la idea de que si una persona atenta sigue atenta pero tú ya no lo percibes así, esa persona se convierte en un distante emocional. Él te traía tu cena favorita, te besaba, planeaba cosas. El vacío que sentías no era por su falta de atención, era por tu necesidad de emoción externa y tu resentimiento por su éxito. Y eso no te da derecho a llamarle hipócrita. La única hipocresía aquí es tu negación rotunda de que ibas a ir a esa cita. Acepta que tu ego se rompió cuando él te ganó en tu propio juego de infidelidad emocional. Usuario anónimo 3. Quiero enfocarme en la parte de la justicia indignada. Dices que él violó tu privacidad, y sí, lo hizo. Pero al mismo tiempo, ¿qué esperabas? Que él no se diera cuenta del cambio drástico en ti. Llevas 5 años con este hombre, y en lugar de comunicarle que sus gestos se sentían vacíos, optaste por establecer una conexión secreta. Cuando él, desde su inseguridad, que tú alimentaste con tu evasión, recurre a un método patético para salvar su paz mental, tú lo conviertes en el monstruo. Es un clásico caso de transferencia de culpa. Él actuó mal, pero su error fue una reacción a tu traición emocional que ya estaba en marcha. La única víctima real de Marco es él mismo, por haber tenido que rebajarse a tal nivel para obtener la verdad. Respuesta de la OP. Es fascinante cómo la gente, tan pronto como escucha la palabra infidelidad, que, repito, nunca ocurrió, pierde toda perspectiva moral. La mayoría de ustedes se están enfocando en mi intención hipotética, en lugar de en el acto concreto de mi pareja. Marco me espió. Usó manipulación psicológica activa. Mi coqueteo con Alex era una mera respuesta a la inanición emocional que Marco me había impuesto. Cuando la pareja te abandona emocionalmente, no tienes la obligación de morirte de hambre en silencio. Y sí, si yo decía que Marco era un compañero de piso mientras lavaba los platos, es porque el acto físico de lavar platos no sustituye la conexión emocional que él me robó. ¿Cómo pueden culparme a mí por buscar un escape, y no a él por construir la prisión? Esto confirma mi punto. La sociedad prefiere ver a la mujer como la histérica que se queja en lugar de aceptar que el hombre, con sus pequeños gestos, puede ser profundamente hiriente. Su inseguridad no es mi problema, su espionaje es un delito. Actualización 1. Han pasado 10 días desde que me fui al departamento de Sofía, y el silencio de Marco es ensordecedor. Él se niega a hablarme, lo cual, por supuesto, es otra táctica de manipulación para hacerme sentir que debo rogarle. La gente en este foro insiste en que yo reconozca la intención de infidelidad, pero mi intención era solo sentirme viva de nuevo, y si eso requiere un coqueteo ligero, ¿por qué no? Sigo convencida de que los comentarios de aquí son simplemente una manifestación del juicio patriarcal que siempre cae sobre la mujer que se atreve a buscar lo que le falta. Me molesta profundamente que me llamen disonante, cuando la realidad es que soy la única cuerda en esta situación. Decidí que la mejor estrategia era la honestidad, pero con mis propios términos, por supuesto. Necesitaba que nuestros amigos en común entendieran que Marco era un paranoico antes de que él tuviera tiempo de envenenar sus mentes. Llamé a Ana, que es mi amiga más leal, y le conté la historia con sumo cuidado. Le expliqué la parte del espionaje con todo lujo de detalles, la traición, la humillación, la violación de mi privacidad. Y, por supuesto, le mencioné a Alex como un chico que me daba atención y me había hecho sentir bien, minimizando la naturaleza de nuestros chats y omitiendo la cita. Ana fue comprensiva al principio. Me dijo, Dios mío, Marco se volvió loco. No puedo creer que te hiciera eso, es terrorífico. Me sentí reivindicada. Sin embargo, mi victoria duró poco. Ana, que siempre ha sido muy directa, pronto empezó a hacer preguntas que iban al corazón de mi autojustificación. Me preguntó, con esa voz dulzona pero incisiva, espera, Elisa, ¿pero qué le decías exactamente a Alex? ¿Le dijiste a Marco que te sentías invisible antes de que esto pasara? Si Marco te preparaba cenas y te hacía cariños, ¿por qué sentías que tenías que mentirle sobre un amigo? Me explicó que aunque el espionaje de Marco era horrible, si yo iba a quedar con alguien a espaldas de mi pareja, eso ya era otra cosa. Sentí un escalofrío de traición. Le respondí que esas preguntas eran irrelevantes, que lo importante era el método de Marco, no mi reacción. Su insistencia me hizo ver que ella no estaba de mi lado,
sino del lado de la moralidad tradicional estúpida. La conversación con Ana terminó en un tono incómodo. Ella me dijo que no podía tomar partido hasta que hablara con Marco, porque hay dos lados en cada historia, y los chats de Alex deben ser importantes y Marco se arriesgó a hacer eso. Su comentario me enfureció tanto que colgué. Dos lados. Como si hubiera un lado donde la violación de la privacidad sea equivalente a buscar atención. Me di cuenta de que Marco, el santo paciente, que ahora se hacía la víctima, ya había sembrado dudas en nuestro círculo. Empecé a sentir que la gente me veía como la culpable simplemente por ser la que había buscado una chispa. Mi verdad se estaba ahogando en la necesidad social de culpar a la mujer por su insatisfacción. Este sentimiento de injusticia solo se ha intensificado al leer los comentarios aquí. Ustedes, como Ana, se centran en el insignificante detalle de que iba a quedar con Alex. Pero era solo un café. Podría haber sido una reunión de trabajo. El punto central es que Marco me llevó a esa situación con su negligencia. Ahora estoy convencida de que Marco no solo es un espía, sino un manipulador activo que está pintando un cuadro de mí como la promiscua, para desviar la atención de su propio fracaso y su acto de acoso. Mi única opción es defenderme, porque el mundo, incluso mis supuestas amigas, están listos para pisotearme por atreverme a no estar contenta. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. La narrativa de la justiciera indignada se está desmoronando. OP, has intentado manipular a Ana omitiendo la parte crucial, que la cita con Alex era para coquetear, y cuando ella te hace preguntas lógicas, la tachas de traidora y patriarcal. Es la perfecta defensa del gaslighter. Si alguien cuestiona tu narrativa, ellos son el problema, no tu historia. Estás evadiendo la responsabilidad de haber mentido y de haber planeado un encuentro físico. Marco te dio una salida fácil, reconocer el error y disculparte. Tú elegiste el camino difícil, convencer a todos, incluyéndote a ti misma, de que eres una mártir de la negligencia masculina. Pero la negligencia, si es que existe, no justifica la traición emocional y la mentira activa. Usuario, Anónimo 5. Es muy revelador que tu primer pensamiento no haya sido la disculpa o la reflexión, sino la estrategia para controlar la narrativa. Eso no es el comportamiento de una víctima herida por el espionaje, es el comportamiento de alguien que está desesperada por encubrir una mala acción. ¿Y qué es eso de que podría haber sido una reunión de trabajo? Ibas a reunirte con un completo desconocido que te estaba llenando de halagos y con quien habías compartido intimidades emocionales. Deja de insultar nuestra inteligencia. Tu relación colapsó porque tú la socavaste activamente, y ahora culpas a Marco y a tus amigas por tener estándares de lealtad más altos que tú. Usuario Anónimo 6. Tu comentario sobre Marco ser un manipulador que pinta un cuadro de ti como la promiscua, es la cima de la autojustificación. Él no tiene que pintarte como promiscua. La captura de pantalla con el plan de la cita y tus comentarios sobre él siendo un compañero de piso, hacen ese trabajo por sí solos. Te estás aislando porque no toleras que nadie sugiera que tu moralidad es cuestionable. Marco está en silencio, y ese silencio te está volviendo loca porque no te permite controlar la reacción. Esto es una carrera contra el tiempo para ver si puedes convencer al mundo de que eres inocente antes de que él decida hablar. Spoiler, tu propia honestidad sesgada te va a hundir. Respuesta de la OP. Qué fácil es juzgar desde la comodidad de sus teclados. Parece que todos aquí prefieren un final de cuento de hadas donde la mujer arrepentida se arrastra de vuelta al hombre que la descuidó. Mi intención no era la infidelidad, sino la prueba de que Marco había fallado. Si yo salía a ese café, y sentía algo con Alex, eso era la prueba que yo necesitaba para confrontar a Marco con su insuficiencia. Si no sentía nada, simplemente regresaba, y la emoción se disipaba. ¿Por qué tengo que mentirle sobre la naturaleza de mis sentimientos si mi pareja me ha traicionado de forma mucho más grave al espiarme? Él me forzó a actuar así. La estrategia no es para encubrir una mala acción, es para defenderme del linchamiento moral al que Marco me está sometiendo con su silencio tóxico y su victimismo. Marco está en silencio porque no tiene argumentos contra la verdad de su espionaje. Me obligan a actuar para que la verdad salga a la luz. Actualización final. El silencio de Marco se volvió insoportable. Me di cuenta de que no solo estaba esperando que yo me disculpara, sino que estaba dejando que la narrativa de su pobre corazón roto se propagara orgánicamente entre nuestros amigos, sin darme oportunidad de defenderme. Ana me dejó en visto, y Lucas me envió un mensaje breve diciendo que entendía por qué Marco necesitaba un descanso. Un descanso. Era como si todos hubieran olvidado el delito de espionaje que él cometió. Esto no podía seguir así. Mi reputación, mi dignidad, estaban siendo pisoteadas por un hombre cobarde que usaba su dolor como arma. Decidí que era mi deber moral exponer su manipulación. El viernes por la mañana, publiqué un post en mi perfil de redes sociales, deliberadamente largo y detallado,
donde narraba el horror de vivir con un novio que se había vuelto tan paranoico que tuvo que recurrir al acoso digital. Lo titulé, Cuando el amor se convierte en vigilancia. Describí a Marco como un hombre emocionalmente ausente que, en lugar de comunicarse, optó por una táctica enfermiza e invasiva para probar mi lealtad. En ese momento, sentí la adrenalina de la justiciera. Estaba exponiendo la verdad incómoda de que la paranoia es mucho más destructiva que cualquier flirteo superficial. Mantuve la cita con Alex, extremadamente vaga, presentándola como una conexión que buscaba por la falta de intimidad en casa. La reacción inicial fue mixta. Algunos conocidos me enviaron mensajes de apoyo, diciendo que lo sentían y que Marco siempre había parecido un poco demasiado perfecto. Pero la calma duró apenas 2 horas. La bomba explotó cuando Marco, que no había publicado nada en meses, comentó el post. No escribió un texto largo, no se defendió, no me atacó. Simplemente adjuntó una única captura de pantalla con la etiqueta, el contexto que omitiste. La captura de pantalla era, por supuesto, la más dañina de todas, aquella donde yo confirmaba la hora y el lugar para el encuentro con Alex, y peor aún, la línea que escribí después: necesito salir de esta casa, me siento como si viviera con un compañero de piso que ya ni me mira. El impacto de esa captura de pantalla fue instantáneo y devastador. Mi post, que era una denuncia épica, se convirtió en una burla pública. La gente no tenía que leer el texto, la imagen hablaba por sí misma. El hecho de que yo hubiera minimizado la cita, y que Marco tuviera la prueba irrefutable de mi profundo desprecio por él mientras él estaba haciendo esfuerzos visibles, destruyó mi narrativa de víctima. Los mensajes de apoyo se detuvieron. Empecé a recibir mensajes indirectos de gente que decía que era una narcisista y una manipuladora. Me borré inmediatamente el post, pero el daño ya estaba hecho. La captura de Marco ya estaba siendo compartida. Marco me había expuesto públicamente, no por su espionaje, que seguía siendo inmoral, sino por la verdad de mis intenciones. Perdí la batalla por la narrativa de forma absoluta. Sofía, mi amiga, me sugirió que buscara ayuda porque tu percepción de la realidad está muy distorsionada, Elisa. Ella también me traicionó. En lugar de aceptar la humillación, mi indignación se multiplicó. Marco no tuvo el valor de tener una conversación honesta. Tuvo que recurrir a la táctica más cobarde y sucia, la exposición pública y la humillación digital. Este acto final solo prueba que yo estaba en lo cierto al desconfiar de su carácter. Él ganó la batalla de la imagen, pero yo gané la guerra de la moralidad. Soy libre de un manipulador. No estoy sola, simplemente estoy por encima de la gente que no puede ver la verdad detrás de las apariencias. Mi único error fue no dejarlo antes de que me envenenara. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 7. OP, debo admitir que fue un final catártico para el lector. Marco no necesitó dar un largo discurso, simplemente proveyó la evidencia irrefutable que refutaba cada párrafo de tu larga y dramática autojustificación. Has pasado de culpar a Marco por su negligencia, que él no cometía, a culparlo por exponer tu mentira públicamente. El acto sucio no es su captura de pantalla, es tu intento de arruinar su reputación con mentiras a medias. Eres una gaslighter defensiva del libro, y el universo te acaba de servir las consecuencias que merecías. A pesar de todo, te niegas a reconocer que la frase sobre compañero de piso es la prueba de que tu desprecio era activo, no una reacción pasiva a su presunta distancia. Usuario, Anónimo 8. La verdadera traición aquí es la que cometes contra ti misma al negarte la autoconciencia. Pasas del yo solo buscaba atención al yo buscaba una prueba para confrontarlo. No. Ibas a tener una cita potencialmente romántica. Punto. Tu amiga Sofía te dijo que buscaras ayuda por una razón. Tienes una respuesta automática de victimismo ante cualquier crítica. El hecho de que te hayan aislado no es una conspiración, es la reacción lógica de un círculo social que acaba de ver la prueba de que tú calumniaste a tu exnovio en público con una historia falsificada. Disfruta de tu moralidad superior en soledad. Usuario, Anónimo 9. Felicidades a Marco. Demostró que a veces, el silencio y la verdad objetiva son más poderosos que el drama y la manipulación. Él ganó la guerra de la moralidad al ser honesto sobre su dolor y al defender su reputación con hechos, no con lloriqueo sobre injusticia. OP, dices que Marco fue cobarde por exponer la prueba. No, la cobarde fuiste tú al no ser honesta con él cara a cara sobre tu insatisfacción. Y ahora, con tu último párrafo, demuestras que tu arco de personaje está sellado. La gaslighter defensiva nunca reconocerá su culpa. Te has elegido a ti misma, sí, pero a costa de toda credibilidad y relaciones honestas. Respuesta de la OP. Es increíble. Siguen sin entender que el fin no justifica los medios. La verdad de los chats es menos importante que el método de espionaje. Marco me arrastró a su nivel de toxicidad para obtener su prueba, y luego,
Como no tuvo el valor de hablar de ello en privado, me humilló frente a todos. ¿Cobarde por no ser honesta cara a cara? Le recuerdo a usuario anónimo 9 que Marco no me dio la oportunidad. Él optó por el camino rastrero. Mi intento de recuperar mi reputación era una defensa necesaria contra su campaña de difamación silenciosa. Y en cuanto a Sofía, si ella cree que mi dolor es una distorsión cognitiva, entonces su amistad era tan superficial como la de Marco. Estoy tranquila. Al final, Marco se tuvo que rebajar a ser el villano público para ganar. Yo soy la que sale de esto con la cabeza en alto, sabiendo que no tengo que disculparme por buscar el amor y la atención que él me negaba, incluso si tuve que buscarlos a través de su propia trampa.